se llamaba Cornelio, y este hombre dice era temeroso de Dios. ¿Me están entendiendo? Vamos a mirar nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10. Y nos dice la Biblia en esa parte: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, la compañía llamada la italiana, dos piadosos, temerosos de Dios con toda su casa, que hacía muchos limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira, hay un Dios que está mirando todo, un Dios que conoce todo, ¿verdad? Y la comunión de Dios, el primer punto que tenemos esta mañana es con los que temen a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Si nosotros queremos tener esa sabiduría de Dios, tenemos que aprender a tener temor a Dios. No podemos adquirir la verdadera sabiduría si no hemos entendido y no tenemos el temor de Dios. ¿Me dicen amén? El temor de Dios es reconocer que Dios es justo, amén, es santo, diga gloria a Dios, y es soberano. Y cuando hay eso, uno tiene, ¿no?, un respeto, una reverencia muy grande delante de Dios. Temor de Dios es la base para caminar, para andar, para servir a Dios. No podemos caminar como un cristiano si no tenemos temor de Dios. ¿Me dicen amén? No podemos servir a Dios si no tenemos temor de Dios. O no podemos amar a Dios si no tenemos temor de Dios. Por eso el temor de Dios es la base para nuestra comunión íntima con Dios. Diga gloria a Dios. Y tenemos el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestra vida, ¿sabe qué hace el temor de Dios? El amor a Dios que tenemos también hace aborrecer el pecado. Eso produce el temor a Dios, rechazo al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia en nuestra vida. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener una comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Ahora tenemos también a Job. Era un hombre que tenía un corazón temeroso, dice la Biblia, y no hizo, dice, en su vida nada que disgustara a Dios. Por eso cuando uno ve el libro de Job, capítulo 1, Dios considera a un hombre apartado de todo mal. Me dicen amén, apartado de todo mal. Era un hombre que siempre se cuidaba de no hacer nada malo, no hacer pecado, no hacer injusticia, de modo que pueda no agradar a Dios. Digan amén. Dos, tenemos al mismo Job con un corazón temeroso durante su prueba. Él pasó pruebas, dice la Biblia, pero cuando terminó esas pruebas y él se quedó prácticamente solo, Job 1:20, del 20 al 21 al 22, tenemos un Job que no inculpa a Dios o no culpa a Dios de lo que le está pasando. ¿Me dicen amén? Un Job que reconoce que esto no es parte de Dios. Un Job que reconoce son cosas que vienen. Job reconoce que desnudo he venido, desnudo me voy a ir. Luego dice también Job en su corazón temeroso, en Job 2:9 al 10, reprendió a su mujer. Cuando su mujer vino y le dijo: no, hasta ahora retienes, hasta ahora estás con Dios, hasta ahora crees con Dios. Y Job le reprendió a su mujer. Dijo, como cualquier mujer, falta de conocimiento, puede hacer estas cosas. Entonces vemos en este hombre que realmente tenía un temor a Dios. Por eso tanto Cornelio y tanto Job tenían comunión con Dios. Y en este tiempo la iglesia del Señor, tres cosas lo voy diciendo: si quiere andar en Cristo, si quiere servir a Dios, si quiere amar a Dios, tiene que ver temor. Temor significa respeto, reverencia, un reconocimiento de la soberanía. ¿Quién es Dios? ¿Qué hora es? Siempre le voy a enseñar, así no le guste el amor del Señor. Usted puede llegar tarde a su trabajo, a su estudio, a su cita médica. Todos esos lugares no podemos llegar tarde. Tenemos que llegar antes o a la hora. El único lugar donde se llega cuando queremos o venimos cuando queremos es la iglesia. Y eso significa que el hombre todavía no ha entendido tener temor a Dios. Y el temor a Dios es más importante. Diga gracias, Señor. A su nombre, diga gloria a Dios. En Marcos capítulo 12, versículo 30, vamos a mirar esta parte de la escritura. Lo miramos
lo leemos, dice así: Jesús respondiendo, y el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. 30, amarás a Él. Repito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto dice gracias Señor? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Amén. Cuando uno va viendo en la Biblia, diga gloria a Dios, porque Dios nos amó primero. Diga al que está al lado: Dios nos amó primero. Dios nos dio su amor en segundo lugar. Primero nos amó primero, en segundo lugar nos dio su amor. Amén. ¿Y para qué Dios nos dio su amor? Para amarlo. Diga gloria a Dios. Para responder o corresponder con el amor que Dios nos ha dado. Dios no quiere que usted le ame con el amor que usted tenía, como el amor que antes tenía antes de conocer a Cristo. Él nos ha dado un nuevo amor, un amor sin condiciones, un amor limpio, un amor que viene del cielo, para que con ese amor nosotros podamos amarle. Diga gracias Señor, y a su nombre. Ahora, cuando miramos en el libro de 1 Corintios 13, hay algo que tenemos que resaltar entonces. Entre Dios y el hombre, si no hay amor, nada hay. Pablo lo dice: si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Amén. Por más que sacrificios o esfuerzos que podamos hacer, dice la palabra del Señor. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 13. Por favor, vaya a su Biblia y lo leemos en ese amor que Dios nos ha enseñado siempre. Y dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces lo que uno va viendo, que el Señor Jesús dice, amén, a su nombre, nos está diciendo que Él nos ha dado un mandamiento. Y el primer mandamiento es amar a Dios de una manera especial. Y Pablo nos está diciendo: si yo no tengo ese amor de Dios, no tengo una comunión, una relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios como cristianos? Amamos a Dios, porque Él nos amó primero en el amor del Señor. A su nombre. Dice en el libro de Hechos, capítulo 13: le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hablado, pero que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quisiera o yo quiero, dice la palabra de Dios. Saúl fue quitado, me dicen amén, y dice David fue hallado. Y David era un hombre que realmente amaba a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo podría David ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Porque amaba a Dios. ¿Cómo David podía ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Porque amaba la ley de Dios. Mire su Biblia en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. ¿Me dicen amén? Entonces uno va viendo que David tenía comunión con Dios, porque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que amaba la ley de Dios o la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. ¿Con quiénes es la comunión con Dios? ¿Con los que le aman? Dice en el libro de Proverbios: yo amo a los que me aman, los que temprano me buscan me hallan, dice la palabra del Señor. La iglesia del Señor tiene que aprender a amar de una manera especial. Dice la Biblia: con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, dice. Diga gracias Señor. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Según en Timoteo capítulo 3, 4, dice la Biblia: traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios.
que habrán en los tiempos postreros, dice la palabra, hombres que no aman a Dios, hombres que han dejado de amar a Dios, cristianos que ya no aman a Dios como Él pide, como Él manda, o como dice la palabra de Dios. La pregunta sería, entonces un cristiano que no ama, ¿qué comunión tiene con Dios? No tiene una comunión buena, tiene una comunión rota, una comunión que no tiene ni una relación con Dios. Amén. Diga al que está al lado, Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El ser cristiano es ser bueno. Venir a la iglesia es bueno, siempre hemos dicho. Recibir a Cristo es muy bueno. El asunto es mantenernos en esa comunión. ¿Y cómo me mantengo? Con ese temor de Dios. ¿Cómo me mantengo? Amando a Dios, no dejando de amar al Señor todos los días que vive en esta tierra. Amén. Cuando miramos también la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 8, vamos a encontrar, dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Me dicen amén. Verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Qué precioso cuando uno ve la palabra del Señor. Me dicen amén. Póngase a pensar a un Abraham de 99 años, un Abraham viejo, teniendo un hijo muchacho, y viendo un papá viejo. Muchas veces del papá tenemos que aprender. El papá tiene que enseñar a sus hijos, o los hijos tienen que ver en el papá. Hablo de los cristianos. Me dicen amén. ¿Cuán ejemplo podemos ser para nuestros hijos? Y así que este Abraham dice, cuando Dios le dijo sal de Ur de los Caldeos, salió tal como Dios le dijo. Fue donde Dios le mandó. Habitó donde Dios le dijo que habitara. Estaba, dice, como Dios le había mandado que estuviera. Y ahí donde Dios le dio la promesa. Y cuando esa promesa se cumplió, él llegó a tener su hijo, dice la Biblia. Y este hijo vio al padre cómo vivía, cómo andaba, cómo hacía holocaustos, cómo oraba, cómo buscaba la presencia de Dios. Nosotros podemos ser ejemplos de obediencia, dice la palabra de Dios. Y uno puede decir, ¿no? Cuando dice Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, dijo Dios, ¿acaso puedo ocultar lo que voy a hacer a mi amigo? En este caso era Abraham. Y Dios compartió lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque a Dios le agradaba la vida de Abraham, o a Dios le agradó lo que hizo Abraham cuando fue obediente, o actuó como obediente delante de Dios. Por eso en esta hora yo le digo, en el amor de Dios, aquí hay cosas que tenemos que entender. El que no teme no tiene una comunión íntima con Dios. El que no ama como debe amar no tiene esa relación de amor con Dios. El que no obedece, diga gloria a Dios, no puede tener esa comunión con Dios. Tenemos palabra del Señor, la cual nosotros tenemos que obedecer. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y vamos a ir mirando esta parte de la escritura en el amor del Señor, hermanos. Amén. Dice la Biblia: elegidos según la presencia de Dios Padre, santificados del Espíritu Santo para obedecer. Si hemos elegido, hemos sido santificados, podemos decir hemos sido perdonados, podemos decir hemos sido recibidos como hijos de Dios, hemos sido adoptados en la presencia de Dios para obedecer a su nombre, para obedecer. Por eso en esta mañana le comparto esto, lo que Dios pone en mi corazón. Nosotros como cristianos, como que buscamos a Dios, nos acercamos a Dios siempre, tenemos que tener algo vivo en nuestro corazón, algo fresco, algo real, algo que realmente nosotros podemos decir, cómo estoy caminando delante de Dios. Podemos estar caminando ajeno a las cosas de Dios sin darnos cuenta. Podemos estar llevando una vida mirando cómo otro cristiano lleva su vida, y a veces los cristianos llevan una vida muy distinta a la palabra.
Porque si nosotros sacamos nuestra mirada de la palabra y empezamos a enfocarnos, mirar a los que andan y decimos, no, ese es también el cristiano, ese también va a la iglesia, ese es como yo. Así que empezamos a hacer lo que ellos hacen y nos hemos salido de la palabra. Y cuando volvemos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que ese cristiano no tiene temor. Siempre le digo, ¿qué es lo que usted ve en los cristianos? ¿Qué es lo que ve usted en el internet? ¿Hay temor de aquellos que alaban, adoran? Puede ser la iglesia más grande, megas, pero uno ve, tienen temor, tienen amor, hay obediencia a la palabra en ellos. No te confundas, no te equivoques. La Biblia dice que la salvación es personal. La Biblia dice, sin la santidad nadie puede ver un día a Dios. Por eso uno tiene que reflexionar en esta mañana, decir, yo soy un cristiano. Pero podemos decir levantando la mano, yo soy el cristiano porque temo a Dios. Soy cristiano porque le amo a Dios por encima de todo. Soy cristiano porque he aprendido a obedecer la palabra de Dios. No podemos levantar la bandera, la mano y decir, yo soy un cristiano. Primero hay que examinarnos. ¿Qué clase de cristianos somos? Posiblemente somos aquel que no teme, no ama, ni obedece a Dios. Son más de las 9 y algunos todavía no llegan a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y eso significa falta de temor. Eso significa no hay preocupación por las cosas de Dios. Eso significa que estamos descuidando las cosas de Dios. Diga gloria, diga gloria, diga gloria. Si aquí en esta tierra, que estamos en tierra firme, amén, nosotros como cristianos no nos examinamos, no nos miramos cuánto de temor, amor, obediencia hay en nuestra vida, ¿qué va a ser de nosotros mañana más tarde? Hemos dicho el otro día que la iglesia se está convirtiendo en una religión. Los religiosos andan como quieren, se congregan cuando quieren, hacen lo que quieren, solamente toman una postura cuando van a su iglesia nada más. Fuera de la iglesia se desmascaran, cambian toda actitud, se desatan, y eso no es un cristianismo. Eso se llama religión. Pero en el cristianismo hay un cambio de vida. Decíamos el nuevo nacimiento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tenemos que ver un nuevo nacimiento en nuestra vida. Tenemos que ver que nosotros de veras sí hemos sido convertidos a Cristo, que hemos cambiado de vida, que hemos dejado esa vida antigua. Que la palabra podamos revisarle y decirle, Señor, estoy bien delante de Dios, estoy caminando bien, estoy haciendo las cosas bien. Pero no podemos ser ligeros, levantar la mano y decir, yo soy un cristiano. Quisiera que en esta mañana te examines. ¿Cuál de los cristianos eres? ¿El que tiene o el que no tiene? ¿El que ama o el que no ama? ¿El que obedece o no obedece? Muchas veces nosotros estamos engañando. Decimos la iglesia no lo está engañando, o el pastor no lo está engañando. Y nunca se olvide, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que tienen temor. La relación de Dios es por el amor que nosotros tenemos delante de Dios. Nosotros fuimos llamados para obedecer. Jesús es el gran ejemplo para nosotros en toda obediencia delante del Señor. ¿Quieren orar conmigo? Digan conmigo, Señor, en esta hora. Levanten las manos arriba. Esas manos que Dios pueda mirar. Esas manos que Dios empieza a contar. Esas manos que tienen temor de Dios. Esas manos que tienen respeto a Dios. Esas manos que demuestran que usted es un hijo, una hija de Dios, que realmente recibe la palabra, entiende la palabra y tiene una actitud diferente delante del Señor. Esas manos levantadas, digan conmigo, Señor. Con más ganas, diga, Señor, en esta mañana nos acercamos a tu dulce presencia, a tu presencia que es la santidad, a tu presencia que hay bondad, hay misericordia, hay perdón, hay amor. Esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Desde el principio nunca nos echaste,
Nunca nos desechaste, siempre nos recibiste, nos aceptaste con las manos abiertas. Hoy me acerco a tu presencia, oyendo esta palabra, para decirte: Señor, ayúdame, Señor. Necesito ser una persona temerosa, que tenga ese temor, ese respeto en tu presencia, a tu presencia, a tu palabra, a tu nombre, a tu casa, a mi llamamiento, a mi conversión. Yo necesito ser esa persona que ha aprendido a amarte más que todas las cosas, amarte más que mi vida, amarte más que mi familia, amarte de todo corazón. Señor, ayúdame. Yo necesito ser esa persona que ha entendido que he sido llamado por el Padre, he sido santificado por el Espíritu Santo para obedecerte, para obedecer tu palabra, para obedecer tus mandamientos. Que toda vez que esté aquí, esté por obediencia, porque te amo, Señor. Perdóname, Señor, en esta mañana. Límpiame y lávame, purifícame, santifícame y haz de mí, Señor, una iglesia, dígalo con ganas, una iglesia que siempre tenga comunión contigo, Señor. Hoy he entendido que mi comunión no es por ser cristiano. Mi comunión es porque tengo temor de Dios. Mi comunión contigo tanto es mi amor por ti, Señor. Mi comunión es cuánto te obedezco delante de ti, o cuánto obedezco tu palabra. Yo bendigo tu nombre, Señor. Bendigo esta hora, Señor, este tiempo precioso, glorioso, maravilloso, en el nombre de Jesús.